Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente con ustedes y vamos a hablar de una película muy interesante que se acaba de estrenar y quiero hacerle entre un análisis psicológico y también darles mi opinión personal. Así que quédate porque vamos a hablar de Cumbres Borrascosas y esto, ya sabes, se va a poner muy bueno. Así es, amigos, acabo de ver Cumbres Borrascosas y en serio, yo salí de la sala así como de cómo voy a continuar con mi vida después de haber visto tal cosa. Y es muy interesante. La película en general me parece que, bueno, y paréntesis, antes de darles mi opinión y hablar acerca de la parte psicológica, quiero decirles que yo no he leído el libro y eso tienen que saberlo así, o sea, no sé nada de el libro, de la historia original, de las adaptaciones que han hecho, o sea, yo directamente llegué a esta versión de Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Y esta cinta, en general, sin spoilers, trata acerca de dos chicos que crecen juntos, que por alguna situación y razones de su padre, que por cierto este es un hombre violento, un hombre además alcohólico, que por lo que se escucha perdió a la mamá de quien es la protagonista, como les había comentado, que en este papel está Margot Robbie. Katy, que es una niña que está por decirlo de alguna forma, como entre nodriza, cuidadora, niñera, pero también dama de compañía, y las demás personas que viven en esta misma casa como trabajadores. En un tiempo en el que ella está sola con su cuidadora, su papá trae a un niño, que es porque de alguna forma caprichosa y sin pensarlo, de manera impulsiva, lo adopta. Y entonces, bajo su protección, pero esta situación queda un poco extraña porque realmente no lo convierte en su hijo, sino más bien alguien que va a estar al lado de su hija, ya que marca muy bien la diferencia, que no es una relación simétrica, sino que uno tiene poder sobre el otro. De esta manera, el padre lleva a quien su hija, por cierto, le pone nombre y que sin poner otra palabra le dice que es su nueva mascota. Ahí comenzamos con esta parte interesante de cómo va a ser la relación que se está marcando a raíz de esto y más adelante lo vamos a comentar sobre cómo es que esta relación asimétrica y de manera simbólica también esto nos va a reflejar cómo se van a llevar ellos dos y al final también va a ser algo que influirá demasiado. Y bueno, esta es la infancia de Katy y Heathcliff. Heathcliff, quien pues va creciendo, pero como les decía, no como parte de la familia tal cual, sino más bien como alguien que está haciéndole compañía a Katy. Conforme van creciendo, se va notando la diferencia, pero también el cariño que empiezan ellos a tenerse y cómo la relación va creciendo y cómo es que esta relación va encontrando como este acomodarse y bueno, vemos una relación realmente un poco extraña porque si lo pensamos y lo analizamos un poco más, sí saca un poquito de onda. Pero bueno, al final también vemos cómo es que cada uno tiene que tomar ciertas decisiones en la vida, ya que conforme van creciendo, pues se van dando cuenta de que estas diferencias, es decir, las obligaciones de Katy como parte de la sociedad y como alguien que tiene que encontrar un buen marido, bueno, en este caso pues también estamos viendo que no empata para nada con las tareas de Heathcliff. Vamos a decirle Cliff para ahorrarnos un poquito esta pronunciación un poco extraña y quien realmente conoce la historia probablemente del libro me podrá decir muchas diferencias, por eso les decía y hacía esta acotación en el principio sobre no haber leído para nada esta novela.
Así que les daré mi opinión y les platicaré un poco más acerca de este análisis psicológico con única y exclusivamente esta película. Ahora, con lo técnico, es decir, la cámara, el vestuario, diseño de producción, fotografía, todo esto está excelente. Yo creo que puede ser nominada a premios este año, o más bien el siguiente, es que es extraño, pero puede ser parte de los premios de este 2026 porque la verdad es que se nota la inversión, el cariño y además los detalles que están muy bien hechos. Con esto yo no tengo ningún punto que decir en contra de lo que se ve. Visualmente es maravillosa. Además, también los actores hacen un excelente trabajo. Obviamente, la base principal y los actores que más lucen son los protagonistas, tanto Margot como Jacob, quienes la verdad también fuera de la pantalla, es decir, en alfombra roja y demás, yo no había notado tanto esta química. Sin embargo, al verlo ya dentro de esta burbuja donde todo se arma, donde está el escenario, donde nos arman o nos ponen en un ambiente de saber que ellos son pareja, quedan excelente. La verdad es que me llevé una sorpresa con esto, que quedaron bastante bien en esta cuestión de actuación, como les decía, la parte técnica. Pero regresando un poco a la historia, donde justamente ya cada uno, como les decía, tiene que ir hacia donde la vida les está diciendo que tienen que caminar. Aquí me voy a detener un poco con respecto a cómo eran los tiempos anteriormente, ya que las mujeres buscaban no perder el estatus del apellido, de la familia, de seguir manteniéndose e incluso escalando, es decir, que si tenían una buena familia o tenían un buen apellido, tenían un estatus socioeconómico, aspiraban a mantenerlo o incluso a mejorarlo. Estar con un hombre, con una familia que le pudiera contribuir de la misma forma y que mejorara su situación. En este caso no es diferente, vamos hacia este mismo punto. Sin embargo, hay algo que es evidente, algo nos está estorbando en el objetivo de esta mujer, que es, ella está enamorada de Cliff. Y aquí es donde empiezo a hablar justamente de esta relación donde se nota la codependencia. Quiero también hacer un paréntesis y agregar que los actores han estado comentando en entrevistas sobre cierto tipo de codependencia profesional, donde específicamente Margot estaba continuamente preocupada, buscando también a Jacob en el set para estar con él constantemente. Esto la tranquilizaba y le ayudaba en los momentos de ansiedad, teniendo además en cuenta que ella es una mujer que acaba de tener a su bebé, es decir, se acaba de convertir en madre. ¿Y esto por qué lo hacemos mención? Bueno, pues porque justamente es parte de todo el marketing que han realizado y que han estado promoviendo alrededor de esta cinta, porque es información que ni siquiera tendríamos que saber o ni siquiera tendríamos que tener tan en cuenta. Sin embargo, se ha hecho mención una y otra vez acerca de estos detalles y creo que esto justamente lo quieren decir muy abiertamente, o como que hacen una acentuación específicamente sobre este detalle de la codependencia, porque justamente es lo que también vemos en pantalla, una relación codependiente. Y es que sabemos que al principio, como les contaba en esta historia, son dos niños que comienzan de manera inocente a formar este vínculo, pero empieza también de una manera curiosa, convirtiéndose en algo un poco más tóxico o enfermo, ya que el mismo padre le dice que él va a ser su mascota. Desde ahí estamos viendo que hay una relación asimétrica. Lo que mencionaba sobre que ella es quien tiene el control, ella es quien va a dirigir
toda la dinámica y el cómo ellos se van a vincular, porque al darle a ella justamente la connotación de dueña o incluso como alguien que está sobre Cliff, pues también genera que ella se sienta con toda libertad de decirle qué hacer, qué no hacer, como en una escena al principio donde vemos que ella le está enseñando a leer y él no quiere. Incluso le dice que se vaya, por favor. Se ve que esta es una escena donde él, como personaje, ya está exasperado, está cansado, probablemente hasta humillado, puesto que las palabras que Katy utiliza con él no se notan nada amigables, incluso hasta lo insulta. Entonces, llega un punto de desesperación para Cliff el no poder saber leer ni estar aprendiendo como debiera, que él le pide que por favor se vaya. Sin embargo, ella nunca se va. Y se convierte en una escena romántica o dulce, pero al final también vemos que no hay un respeto por el espacio, porque ella justamente se mantiene en su posición de dueña o más bien como de tener esta libertad de poder transgredir su espacio personal, ya que él incluso tampoco tiene un lugar realmente donde vivir, sino más bien como arriba de las caballerizas, un espacio para poder dormir, pero realmente no es un lugar privado. Incluso también tenemos una escena donde ya más grandes o de adultos, ella también puede ingresar o tener acceso a esta recámara que realmente solamente es un pedazo de tabla con una cortina. Entonces, este tipo de detalles que se romantizan, la verdad es que tengo un conflicto con esta cinta, ya que, como les decía, me parece muy bien lograda. La historia sí te envuelve en este tipo de amor, de romance, de relación, pero cuando tú desmenuzas este tipo de situaciones que pasan durante las cintas y lo llevamos a nuestra realidad, pues ya comienza a tener un poco de detalles que son más extraños que normales. Y creo que ese es el problema con Cumbres Borrascosas, que este tipo de películas, sí, la verdad sabemos que es una fantasía, sabemos que son películas y que de alguna manera es una historia que nos lleva a un mundo de ficción donde terminamos a lo mejor queriendo que la pareja esté junta, terminamos pensando que la separación entre buscar el amor verdadero o tener que estar casada con alguien que le va a ayudar económicamente, bueno, queremos evidentemente este romance y que la pareja gane. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos dejar pasar por alto, específicamente yo pensando en las mentes o incluso en personas que tal vez continúan en estas ideas de lo que significa un romance, ya que ahora sí vamos a ir a la parte de los spoilers, ¿vale? Si no la has visto, te invito a que la veas, que guardes este video y recuerda también suscribirte, darle like y lo más importante, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos, porque yo estoy subiendo videos constantemente de las películas que se estrenan, de los libros que voy leyendo, de las series. Bueno, hay un buen de contenido en este canal, entonces por eso te sugiero que no te pierdas los videos. Y ahora sí, hablemos con spoilers. Katy se termina casando con el hombre que le conviene. Al tener esto, sabemos que Cliff termina con el corazón roto y se va. Se va durante 5 años. Mientras tanto, cada uno, aparentemente, aunque no tenemos a Cliff en la pantalla, sabemos que también está haciendo lo que puede para regresar y recuperar a Katy. Mientras tanto, Katy ahora es una mujer casada con obligaciones entre su esposo y su tutoreada, como le llaman en esta cinta, y además, pues ahora se va a convertir en madre. Sin embargo, todo se convierte en un caos cuando Cliff
regresa, puesto que aquellas emociones y sentimientos que de alguna forma habían quedado enterradas para Katy vuelven a surgir y evidentemente todo esto vuelve a retomarse en el punto en el que se quedó. Ahora, ¿en qué punto se había quedado? Y esto es muy importante. Comienzan a tener un acercamiento de lo emocional también a lo sexual. Entonces, este punto es muy importante. Recordemos que la edad en la que estos dos personajes son muy jóvenes, es decir, pasaron la adolescencia y están todavía en ella. No he leído el libro, pero supongo que tampoco son muy grandes. Entonces, esto teniendo como referencia los libros de aquella época, las historias, etc. Entonces, teniendo como referencia la historia, es decir, este contexto histórico, la edad que ellos pudieran tener, pero lo que estamos viendo en pantalla, sabemos que en pantalla pues se ven a lo mejor de unos 20 y tantos, pero teniéndolo más o menos medido y tomando en cuenta lo que les mencionaba, pues podemos estar hablando de dos chicos que están atravesando por la adolescencia, un momento y una etapa de desarrollo fundamental en la vida de una persona y también hablando específicamente de la parte sexual, ya que en esta etapa existen muchos cambios, existe obviamente ya una maduración y, como diría mi abuelita, empiezan las cosquillas a hacerse presentes. Entonces, este punto es muy importante, ya que no se nota o no se ve, no sé si en el libro pase, pero específicamente en esta parte de la película vemos que hay cierto tipo de acercamiento y tensión sexual. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, justamente esta relación de codependencia, que siga habiendo más razones por las cuales este vínculo se sigue afianzando, ya que vemos que la parte emocional, el haber crecido juntos y ahora también entrelazar lo sexual, lo puede convertir en algo que en vez de ser como esta parte de exploración, de tener más gente con la que a lo mejor puedan conocer, pues como que lo convierte en una relación distinta. Y esto se lleva justamente a el momento donde ya crecen como más adultos. Esta pasión que de alguna forma estaba escondida y que además también en algún punto por la relación que tenían, por el no puede ser y tal vez de parte de Katy tener que buscar una relación que sí le conviniera socialmente hablando, también lo negó, es decir, llegó al punto de negar que ella tenía sentimientos por él, de negar tal vez este acercamiento y de interiorizarlo o dejarlo lo más cerrado posible. Obviamente vemos que esto al final no sucede y que desata en una relación de dos perversitos que recordemos que la palabra perverso es una de las estructuras psíquicas que habla el psicoanálisis, entonces no se me espanten, no es que esté utilizando ahí una palabra de que perverso es malo, no, sino más bien recordemos que una de las características más importantes de la estructura psíquica perversa es el transgredir la ley. Entonces, como que en esta parte se ve muy acentuado el que dos personas están transgrediendo la ley y están muy satisfechas al principio con ello. ¿Por qué? Porque ella es una mujer casada, él no, pero sabe que en algún momento pudieran castigarlo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y al final sabemos que recordemos también otro concepto muy importante del cual les he hablado en otros videos, específicamente en Mickey 17 cuando les expliqué qué era el yo, el ello y el super yo. Aquí estamos viendo cómo en el ello vemos cómo es la parte más primitiva, la parte que nos deja tener estos impulsos, es decir,
querer satisfacer nuestros deseos. Pero también tenemos al super yo, que es como la parte interna que nos está diciendo eso no está bien. Por la parte social, las reglas, lo que aprendimos, lo religioso, etcétera, etcétera. Entonces están estas dos partes de una sola persona diciendo, sí, yo quiero esto, pero no puedo tenerlo porque, y ahí está una regla, un algo que nos está impidiendo. Ella en ese momento lo que está haciendo es alimentar a su ello, diciendo, sí, tú vas, ¿no? Hazlo, adelante. Pero su super yo está, estás casada, esto está mal, vas a tener consecuencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo muy importante y es que ellos ya tenían una relación codependiente desde antes. Al tener esta dinámica, se nota que continúan justamente apegados el uno al otro y claro que hay sentimientos reales de amor, de cariño, pero también esta relación que más adelante se explica o lo vuelve a decir Katy como yo le di este nombre. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ella termina la relación que tenían como amantes y él se entera que ella estaba embarazada y él le dice, a mí no me importa. Sin embargo, ella dice, ya no podemos continuar juntos y él se va. Y en venganza se casa con la pupila o de alguna manera como la protegida, que es una chica que tal vez ha tenido algún problema de desarrollo o que simplemente está como un papel donde su carácter es distinto. Realmente no sabemos tal cual es el tema con ella, ya que no explican como su origen o algo que hable acerca de la familia, de la edad de esta chica, etc. Pero se casa con ella, lo cual lastima grandemente el ego de Katy, ya que vemos que en vez de continuar con su vida, se queda estancada. Aquí es donde vemos que la estructura y la psique de Katy se quiebra completamente, ya que habíamos mencionado que ella tenía el puesto de dueña. Es decir, simbólicamente hablando, ella tenía el poder sobre él. Y al volver a estar él presente en la vida de Katy, ella podía sentirse como dueña y que fuera quien le dijera qué tenía que hacer. Él, cuando le dice, no, me voy a casar con ella, me voy a casar con esta chica, Katy le dice, no te casas con ella, ahora sí que por mis ovarios no te casas con ella. Pues se casa con ella. Entonces esto quiebra de alguna forma la psique de Katy, quien durante mucho tiempo fue una niña consentida, fue una chica que lo tuvo todo aparentemente y que justamente para salvar este estatus se casa con quien económicamente la iba a tener bien. Ahora, hay un punto en la película donde ella se arrepiente, es decir, se arrepiente de haber dicho que sí se iba a casar y cuando busca a Cliff, él ya no está. Ahí pudo haber sido un momento de igual, de volver así como a tener esta idea romántica. Sin embargo, bueno, vemos que esto no se cumple, continúan con sus planes y como les decía, llegando a este otro punto donde él se termina casando con quien ella le había dicho que no, bueno, esto quiebra de alguna forma toda la estructura porque todo lo que ella había aprendido, todo lo que ella había hecho durante su vida era dar órdenes, era decirle qué hacer, tanto a él como a todo su personal, etcétera, etcétera. Entonces también vemos cómo la relación codependiente, la estructura de esta chica y además ver cómo va cambiando la situación, genera que ella genera que ella esté entre un estado, no sé si psicótico, pero sí depresivo. Entonces, al ver esto,
y por malos entendidos, que supongo también está en el libro y que vemos la inspiración de Romeo y Julieta, incluso en la película hay una parte donde están explicando la historia. Bueno, aquí es un agregado de este drama. ¿En qué termina la película? Porque mientras ambos personajes están viviendo un tipo de infierno diferente por estar separados, aquí sí me sacó mucho de onda esta parte de la película, y es que Cliff tiene como prisionera a la que convirtió en su esposa, pero ella está de acuerdo con eso. La verdad es que también este punto habla acerca de cómo él también necesita la parte dominante, como si fuera un juego, y justamente le dice, es como un juego cuando intenta rescatar a la que es su esposa, pero porque el juego con la que originalmente tiene esto es con Katy. Aquí es una cosa bien interesante donde justamente él no le encuentra la diversión porque la otra chica no se resiste, porque la otra chica no es rebelde, porque la otra chica no le está diciendo qué hacer, sino que se está dejando manipular. Esto no tiene nada de divertido para Cliff. Por lo tanto, esa parte del jugar al de repente ser el dominado y ser el dominante, pues se pierde con ella. Por lo que quiere regresar con Katy, porque con Katy tiene eso, tienen una dinámica donde ambos están como dominantes pero dominados, y de esta forma, al no tenerlo, pues están buscando cómo encontrarlo. Pero tenemos un gran conflicto, y es que está el esposo de Katy, la dama de compañía de Katy, que también es un obstáculo porque ella sabe que eso pues ya no está dejando nada bueno. Sabemos que eran otros tiempos y que no podían divorciarse tan fácilmente, etcétera, etcétera. En estos obstáculos encontramos que cada uno está tratando de lidiar con eso, pero la mente es muy frágil y eso lo sabemos. Sabemos también que el cuerpo lo es. En un momento de berrinche, tal vez de aislamiento, de depresión y, como les decía, de entre llegar también al punto de psicosis, ella deja de comer, de dormir bien, etcétera, y pierde al bebé. Pero no de una manera donde hay un legrado completo o una pérdida completa, sino más bien lo pierde dentro de ella, como sabemos que puede suceder, que el bebé no nace porque se enredó con el cordón umbilical o simplemente hay enfermedades y demás. Supongo que a través de los pocos cuidados que ella se tuvo a sí misma, fue su manera de castigar también al que es su esposo. ¿Por qué? Porque él fue el que le impidió ver a Cliff. Él fue el obstáculo que le estaba impidiendo tener lo que ella quería, cosa que, vuelvo a insistir, ella no estaba acostumbrada a eso. Entonces pudo haber sido una manera de castigar a Cliff, de autocastigarse a ella y de castigar específicamente a su esposo, quien era uno de los obstáculos más grandes para poder estar con Cliff. Entonces, teniendo todo esto, vemos un final trágico, dramático y que rompe el corazón. Ella termina muriendo por sepsis y Cliff termina destrozado, sin alma, sin vida, como se lo dice, ya con el cuerpo, abrazada a su cuerpo, pero pues en el planeta de los vivos. Es una historia interesante que como persona a mí me gustó. Perdón, pero me gustó. Es un gusto culposo porque sí me gustó. Sin embargo, creo que este tipo de mensajes son peligrosos porque nos enseña que si no es trágico, si no es tóxico, si no te lleva al límite, entonces no es amor. Y muchas veces conscientemente podemos decir, no, yo no caería en eso, ay, está muy mal, no, o sea, conscientemente podríamos entender que hay ciertos temas con los que no empatamos. Pero también este tipo de mensajes
sobre todo para la población joven como niños, adolescentes que justamente están en este proceso de desarrollo, son mensajes que pueden llegar a impactar de tal manera que mientras sean constantes, es decir, ok, a lo mejor vimos esta película, pero dime sí o no, ¿recuerdas una escena que te haya marcado de niño? En serio, de niño. Muchos de los 80s hablan de películas E.T., Terminator, Rocky, etcétera. O sea, son películas que de alguna forma marcaron infancias. Y esto solamente por poner un ejemplo de los 80s, pero cualquiera de nosotros podemos decir qué escena de alguna película nos marcó de niños. Porque nuestro crecimiento y nuestro desarrollo está en ese momento absorbiendo todo y nuestra mente está tratando de acomodar toda la información. Y este tipo de mensajes sobre el amor romántico, tóxico, dramático, trágico, está constantemente en el cine, está constantemente en la televisión. Puedes enumerarme ahorita mismo una lista de 5 parejas que terminan trágicamente, te lo aseguro, porque justamente hay una línea de continuo mensaje sobre esto. Ahora, es muy entretenido, claro. Es muy divertido ver este tipo de historias, ir al cine y ver cómo termina la pareja trágica. Sí, el detalle es que el tipo de mensaje no siempre puede ser o tiene que ser visto por niños, adolescentes o personas con tendencias a este tipo de personalidades o de situaciones vulnerables, porque justamente podemos entrar en estos ciclos de violencia, ciclos de relaciones tóxicas o de relaciones codependientes. Entonces, cuando llegan muchas veces personas a consulta con relaciones codependientes, bueno, es que hemos tenido tantos mensajes, tanto en el entretenimiento como en nuestra vida diaria, que se pueden convertir en un peligro. Y bueno, pues hasta aquí mi opinión sobre esta película, que la verdad es que estuvo muy intensa, es una película muy intensa y eso también le agrega muchísimo. Creo que pudiera tener un gran puesto en mi top 10 de películas. Digo, estamos en febrero, pero podría estar ahí entre la 10ª, 9ª, dependiendo de cómo esté el año. Vamos a ver, porque además este año se estrenan películas que me interesan bastante, como Supergirl, como Avengers Doomsday, como Spider-Man. Entonces, pero tal vez pudiera haber un lugar ahí en este top al final del 2026. Y tú dime en los comentarios qué opinas acerca de este tipo de historias. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Crees que estoy exagerando? Bueno, es que, o sea, estamos en el canal de psicología, ¿no? Teníamos que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Pero si en algún punto quieres saber más también de la parte entretenida, de mi opinión personal o de ideas que van llegando después de haber grabado este video, que se me van ocurriendo y que las voy compartiendo con ustedes, recuérdenme seguir en los demás canales como el Tikitoco o la plataforma Rosita de fotos, ya saben cuál es, y allá también voy publicando a veces videos que digo, oh, esta idea está interesante, o vuelvo a ver las películas y ahí surgen otros temas de conversación. Bueno, pues cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.